El 27 de marzo del año 2022 fue aprobado por el Congreso salvadoreño el régimen de excepción, que en marzo del 2025 cumplió 3 años de vigencia. Según cifras oficiales, hasta la fecha, más de 86.500 personas han sido capturadas en estos 3 años. Y si a esto se suma la cantidad de reos albergados con anterioridad, que se estima en 40.000, suman más de 125.000 internos para un sistema carcelario con capacidad para 70.000 personas. Significa que existe una sobrepoblación carcelaria. Prácticamente, el sistema carcelario está sobresaturado y existe hacinamiento. Un reciente informe del Banco Mundial reveló que en la actualidad El Salvador tiene la tasa de personas privadas de libertad más alta en el mundo. Y eso representa que el 2.6% del total de la población adulta se encuentra privada de su libertad. La falta de atención médica, hacinamiento, torturas y riñas internas han dejado durante los 3 años del régimen de excepción cerca de 400 muertos, documentados por organismos defensores de derechos humanos, aunque se presume que hay un subregistro que aproxima a 1.000 víctimas mortales. Muchos de los reos murieron sin que un tribunal los declarara culpables. Defensores de derechos humanos preguntan por qué siguen muriendo presos bajo la custodia del Estado. ¿Quién investigará y castigará a los responsables de estas muertes? Tras el telón, queremos explorar un poco más este tema que ha sido documentado por Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción MOVIR. Samuel, ¿qué está pasando en las cárceles del país? ¿Realmente se está convirtiendo en cárceles de muerte? Bueno, por la información que circula a diario, los muertos que nos reportan las familias, que son muchos. Este fin de semana hemos tenido varios muertos. Creo yo que hay una crisis humanitaria dentro de las cárceles, pero sobre todo en las cárceles tradicionales como Mariona, Apanteos, Izalco, allá Granja de Zacatecoluca, Quesaltepeque, pero en el Secot parece que la historia ahí es diferente. Parece que reúnen las condiciones para que realmente sea una cárcel. Y pues ahí la gente vive con condiciones muy favorables, amplios espacios para cada pandillero, agua potable suficiente, servicios sanitarios suficientes, mientras que el resto, en algunos penales, la gente hace sus necesidades fisiológicas en cubetas y no alcanza el agua ni siquiera para tomar, menos para bañarse. O sea, hay una situación muy grave dentro de las cárceles. Hay un hacinamiento. Hay un hacinamiento, Pero especialmente esto se da, me dices, en las cárceles comunes, no en las cárceles de máxima seguridad, porque el Centro de Confinamiento para el Terrorismo Secot se vende como una cárcel modelo de máxima seguridad. En las otras cárceles sí hay un hacinamiento. Sí, bueno, hemos visto en Izalco varios intentos de amotinamiento de los privados de libertad, donde mezclan a los pandilleros con los inocentes, o las pandillas, de diferentes pandillas, y unos que ya están condenados, otros que están en proceso, han entrado en conflicto, y hace unos meses pues hubo una trifulca, que hubieron varios muertos, varios heridos, y no conocimos la verdad. O sea, la gente se quedó esperando, solo la familia, sí le informan de su familiar que, bueno, tuvimos el caso de Mariona, que nos acusaron a nosotros de lanzar información falsa, que nosotros anunciamos porque la familia nos informó que había un amotinamiento en Mariona. A una señora le mataron al hijo en la cárcel. El hijo, yo tengo fotos de él con cortaduras en la cabeza, en la cara, tiene sangramiento en la boca, heridas pues, en diferentes partes del cuerpo. Entonces no fue una muerte natural, fue asesinado dentro de la cárcel. Algo pasó ahí, algún intento de amotinamiento, alguna trifulca, pero que Penales incluso dijo que la publicación de MOVIR era falsa, pero tampoco ha dicho de qué murió esta persona. O sea, de verdad que hay una crisis muy grande en los penales, para mí que es una bomba de tiempo. Hay personas que saben que son inocentes y no saben cuándo van a salir. Esa gente está desesperada para que el sistema judicial resuelva, pues, ¿verdad? Entonces, sí hay una crisis humanitaria. ¿Cuántos muertos han registrado ustedes, o han documentado, mejor dicho, desde que se implementó el régimen de excepción ya hace más de 3 años? Bueno, el Socorro lleva creo que más de 400 personas, como unas 407 personas. No sé si ya están los últimos muertos, pero estos son la información que se le sale al régimen,
porque el régimen sigue ocultando lo que pasa dentro de las cárceles. Yo tengo la impresión que es mucho más que eso, son miles los muertos. Estas muertes son las personas que se tienen valor de denunciar, porque incluso hay gente que me dice, mire, hace poco murió un señor de 50 años en Nahuizalco, y me dice, mire, no vaya a decir nada porque tengo el hijo preso, y no quiero que mi hijo vaya a tener represalia. El señor murió, también dice que tiene señales de golpes en el cuerpo, murió en el hospital Mazzini. Igual el otro joven que murió anteanoche, que por deshidratación, por falta de agua, entonces, y por granos, por escabiosis, le llaman a esto, que parece que esos granos, o sea, la carne sale, se le ve claramente, y eso puede ser fácil para una contaminación, sobre todo por el ambiente que viven ahí, y no recibió la atención médica oportuna, y eso lo llevó a la muerte. Retomemos el caso de esta señora. Yo vi la publicación de Movir, donde hablaba de que un joven que había sido detenido hace algún tiempo había muerto dentro de un motín carcelario. Incluso hubo periodistas que se apersonaron a la zona del Centro Penal Esperanza, conocido como Mariona, donde se habría registrado ese motín, y dicen que no vieron mayor cosa. Sin embargo, bueno, el gobierno lo negó. La Dirección General de Centros Penales incluso sacó una publicación desvirtuando la publicación de ustedes, que afirmaban que había un muerto dentro de un motín, y de la misma madre que había denunciado. ¿Por qué el gobierno está ocultando información oficial? Porque en este caso en concreto pudimos ver horas después que la señora reclamó el cuerpo de su hijo en medicina legal. O sea, que sí, su hijo estaba muerto y sí, su hijo murió en un aparente motín. ¿Por qué el gobierno oculta esto, Samuel? Es una estrategia, porque el gobierno trata de que no se conozca la verdad. Él vende una narrativa que aquí no hay personas inocentes en las cárceles, que no se violenta ningún derecho, que no hay muertos, y que, bueno, dijo Andrés Guzmán así tan fríamente que los muertos son normales, dijo, siempre tiene que morir más de alguno. Pero la gente que muere no muere por muerte natural, muere por falta de atención médica, muere por falta de alimentación. ¿Y qué pasa con los paquetes que la familia le lleva con frecuencia cada mes? ¿Qué pasa con esos alimentos? Les depositan dinero, incluso a veces les llevan hasta medicamentos, porque le piden medicamentos, y el medicamento va a una farmacia en el penal, que no llega directamente al paciente. Ese medicamento sirve para otros privados de libertad también. Entonces, eso es lo que queremos, que el gobierno informe, hombre, que diga la verdad que pasa en los centros penales. Ya 3 años de régimen, ¿cómo no puede tener un sistema de información donde la gente pueda conocer lo que pasa adentro? Pero el gobierno quiere ocultar todo lo que pasa con el régimen, quiere seguirlo vendiendo como un régimen, un modelo de seguridad que funciona y que puede ser retomado por otro país, pero no dice la verdad. Incluso a las familias se les niega información, Samuel. Bueno, hay personas que por una persona que fue al hospital tomó una foto de alguien que está hospitalizado y la mandan a Movir. Entonces nosotros publicamos la publicación y me llama la familia inmediatamente, mire, la página de Movir tiene tanta efectividad que pocos minutos después de publicar las cosas me llama, mire, don Samuel, y esa publicación, ¿usted sabe dónde está esa persona? ¿Sabe con quién podemos hablar, quién tomó la foto? No les digo simplemente la tomaron, es que es mi hijo, me dicen. Y yo no sabía que estaba enfermo y quiero ir al hospital. Y cuando va al hospital le dicen que no puede entrar, que es prohibido. Y hasta que Movir ha hecho denuncias a veces y se han viralizado, hemos logrado que esa persona salga libre, porque ya está tal vez en una fase terminal de la enfermedad. Cualquiera diría, si hay tanto atropello en las cárceles, si las cárceles de El Salvador se están convirtiendo en cárceles de muerte, ¿por qué los afectados, la familia, no denuncia ante las autoridades? ¿Por qué no hay procesos abiertos? De eso nos va a hablar Samuel Ramírez del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción después de este corte aquí, en Tras del Telón.
Seguimos tras el telón, hablando sobre la situación carcelaria de este país con Samuel Ramírez. Samuel, ustedes y todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, organismos no gubernamentales, reciben denuncias de muchas personas. Yo he visto denuncias graves, de hecho, que se están cometiendo en las cárceles. Pero ¿por qué estas denuncias no trascienden a organismos estatales? ¿Y por qué no hay procesos abiertos que se investigue a estos agresores o estas personas que incluso estarían provocando crímenes dentro de las cárceles? Bueno, yo creo que el miedo es natural y el régimen de excepción es para eso, es para que también la gente no denuncie. Una persona humilde de un cantón, de un caserío, que sabe que ella vive sola, lejos de donde está la ciudad, cualquier cosa puede pasar con ella y se va a denunciar. Ya hemos tenido casos de denuncias de asesinatos, pero no vemos que se procesan los asesinos, porque sí hay denuncias ya en la fiscalía, pero la fiscalía no ha hecho nada. Tenemos el caso de la niña Génesis, que hoy la mamá ya retomó el tema con una abogada, ya pusieron la denuncia en la fiscalía, ya creo que el tema se está volviendo a levantar. Quizá un poco para explicarle a nuestra teleaudiencia el caso de Génesis, aunque ya hemos hecho un reportaje sobre esto, pero Génesis es una niña cuya madre fue detenida en el marco del régimen de excepción, se la llevan presa, un par de horas después van a traer a la niña que tenía en ese momento creo que unos 9 meses, entonces se la llevan bajo la justificación de que tenía que ser amamantada por la madre. Pero resulta que dentro de la cárcel no hay condiciones para que una recién nacida estuviera ahí. Al final la niña se enferma gravemente y sale solo a morirse. Entonces ahora se está investigando esto, ¿no? Sí, o sea, creo que este tema va a mover un poco ciertos corazones, porque aquí esto no es cuestiones políticas y la defensa de los derechos humanos no es una cuestión de oposición al gobierno, es simplemente de defender derechos humanos y eso es mover. O sea, mover, estamos claros que aquí estamos defendiendo los derechos humanos de una cantidad de población que ya los condenó el gobierno. La gente no tiene ninguna atención psicológica, alimenticia, de nada, de la gente que ha quedado afectada por el régimen. Entonces creemos que es una situación que Movir pues, ha levantado este tema, igual que otras organizaciones, y hemos buscado las instancias pues, correspondientes, pero no hacen nada, solamente están recibiendo órdenes del presidente de la República. Bueno, la PDH le hemos buscado en varias ocasiones para que se pronuncie, para que en esa página web, para que en los medios de comunicación denuncie la violación de los derechos humanos y la señora simplemente no hace nada, sí escucha a las víctimas. Nosotros hemos llevado paquetes de denuncia a la PDH, los reciben, toman nota, pero no pasa de ahí. Incluso la gente se queja que ellos sí pueden entrar a las cárceles, ellos sí están autorizados para entrar a las cárceles, pero hay lugares donde les dicen, mire, solo aquí puede entrar la PDH, aquí no pueden entrar. ¿Y por qué no pueden entrar? Incluso nos han comentado los privados de libertad, que salen libres, que cuando va a llegar una personalidad les dice, miren, este día va a venir alguien a visitar el penal. Necesitamos que se comporten bien, pongan caras de alegre y tratan de ubicar bien el lugar donde van a pasar, donde no se vea pues que hay las cubetas donde hacen las necesidades, donde hay agua suficiente, pero en la realidad la gente está en condiciones infrahumanas. Se están enfermando muchos de insuficiencia renal porque el agua que toman está contaminada. De estas 407 muertes que han sido documentadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, ¿cuáles son las causas por las que han muerto? Porque incluso, bueno, se habla de que algunos fue por riña, otros por falta de medicamentos, otras por malas condiciones de hacinamiento en la que permanecen, pero también se habla de torturas. Se habla que realmente hay gente que ha muerto por torturas en las cárceles, Samuel. Bueno, hemos escuchado a Fidel Zavala, que ahora nuevamente es víctima del régimen. Él vivió, estuvo en Mariona, fue torturado y vio las torturas también en otras personas. O sea, no es que estemos inventando, pues aquí la gente ha denunciado, ha tenido el valor de hacerlo públicamente. O sea, y la gente cuando ve los cuerpos dice, mire, mi hijo tiene señales de golpes. Bueno, este muchacho que salió de Mariona tenía señales de golpes, de cortaduras. Y ahora los motivos de las muertes son, como ya dijimos, deshidratación.
falta de agua potable, falta de alimentación por desnutrición severa, por golpes, asesinados, falta de atención médica. Entonces significa que hay una negligencia de parte del Estado. La gente no muere, no es una muerte natural, sino que son muertes provocadas. Y lo más triste es que es un sistema sistematizado de dejar morir a la gente sin hacer nada para salvarles la vida, pues. Entonces creemos que eso es lo que nos preocupa de este gobierno. Yo, pues, cuando Bukele dijo, bueno, vamos a corregir, vamos a tomar esos errores que son colaterales, pero pareciera que es una política de Estado de dejar morir a la gente en lugar de sacarlos libres. Son más de 125.000 presos, solo del régimen son 86.500, según lo último que ha dicho el ministro de Seguridad a un medio internacional, más los reos que estaban ya condenados antes, andamos por un estimado de 125.000. ¿Tiene capacidad el Estado, de acuerdo a ustedes, para poder brindar esta atención, alimentación, condiciones adecuadas, atención médica a esta población de internos tan grande? No hay capacidad. O sea, sí había un hacinamiento con esos 35.000 o 40.000 que ya estaban presos antes del régimen, y ahora con el régimen han capturado más de 80.000. O sea, los penales no han crecido en espacio. Al contrario, cerraron la cárcel de Chalate, el centro penal de Chalate lo cerró Bukele, cerró el centro penal de Cojutepeque, porque Bukele dijo en su campaña que para él la solución a los problemas del país no era cárceles, sino era oportunidades para la juventud. Entonces, ha reducido los espacios de cárceles. Pues. El único espacio donde sí la gente se ve que está tranquila, sin hacinamiento, es el SECOT. Pero ya nos dimos cuenta que para qué lo quiere, que es para vender servicios carcelarios a otros países. O sea, pareciera que también está haciendo negocio. Ahora vemos también el negocio con los privados de libertad, que los está sacando a trabajar. Está bien los condenados, porque los condenados hay una ley que dice cero ocio. O sea, en lugar de que los privados de libertad que están condenados estén haciendo nada en las cárceles, ya cuando están en su fase final de cumplir su pena, los mandan a trabajar y a cambio le están perdonando los días de condena. Pero y los que no son condenados porque son del régimen y el proceso sigue abierto, ¿cuál es el premio que ellos van a recibir? ¿Cuál es el pago? Ninguno. Solamente es que la empresa que está haciendo alguna obra del Estado pueda tener recursos humanos, la empresa paga, pero el Estado recibe esa plata y tampoco no lo invierte en centros penales. La familia tiene que darle el uniforme, la ropa, las herramientas que van a utilizar también. Entonces, ¿qué hacen con el régimen? Pareciera que es un negocio también. El Salvador es uno de los países con la mayor tasa de población encarcelada. De eso vamos a hablar con Samuel Ramírez, tras el telón, aquí desde El Salvador. Samuel, un estudio de un organismo internacional publicado recientemente dice que El Salvador es el país con la tasa más alta de población encarcelada. ¿Por qué hay tantos presos en el país? Pues sí, es lo que no entendemos nosotros, cómo la política de este gobierno cree que encarcelando a toda la gente, que incluso sospechosos de ser delincuentes, con eso va a resolver el problema de seguridad. O sea, el presidente Bukele, él es el presidente más popular del mundo por esa cantidad de presos que tiene. Pero ser popular no significa sinónimo que es bueno o que es malo, sino que la gente lo ve como el presidente que más presos tiene, pero también ya se están dando cuenta que ya hay muchas personas inocentes. O sea, esas cantidades, esas redadas al inicio del régimen, miles de personas capturadas sin el debido proceso. Era una estrategia de aumentar el número rápido para verse como ese presidente que más capturas había hecho en un país donde también había violencia, había criminalidad, pero creemos que también se le pasó la mano, ¿verdad? Incluso habían cuotas para los policías que capturaran lo más que pudieran de personas, no importa si fueran inocentes o culpables. Entonces yo creo que es una política de seguridad tramposa, perversa, que es bueno alertar al mundo que
que no vayan a tomar ese modelo, porque detrás de ese modelo efectivo, como la narrativa del gobierno, hay miles de personas inocentes que se están muriendo en las cárceles, miles de familias que han entrado en más pobreza porque ahora tienen que trabajar para llevarle paquete al que trabajaba para alimentar a la familia. O sea, hay más pobreza en este país. Hay una crisis oculta que no se sabe todavía y que pronto puede despertar en algún momento determinado. Yo creo que Bukele tiene que darse cuenta que solo con represión, con terror, no puede gobernar este país. En varios informes que han sido presentados por ONGs, ustedes mismos como Movir, Educa, FESPAD, Servicio Social Pasionista, Cristosal, que presentan informes a veces anuales, a veces semestrales sobre la situación carcelaria en este país, hablan siempre que hay muertos, hablan de personas fallecidas y hablan de víctimas inocentes. Ustedes, de hecho, surgieron como movimiento por el encarcelamiento de personas inocentes, porque ustedes lo han reiterado. Aun cuando ustedes les acusan de defender pandilleros, ustedes lo han dicho, nosotros hemos surgido para defender a las víctimas del régimen que fueron detenidas de forma arbitraria, que son inocentes. Hay, entiendo, un informe que ya el gobierno lo ha aceptado, que tiene un margen de error de un 10%. Incluso ha aceptado que cerca de unos 8.000 personas privadas de libertad serían inocentes. ¿Cuál es el riesgo de que esta gente inocente permanezca en las prisiones sin haber cometido un delito? Mire, el riesgo es que esta gente no va a soportar estar mayor tiempo en la cárcel, aunque el régimen pues quiera mantenerlos ahí, la gente va a reaccionar. Y también las familias que están fuera no soportan ese calvario de estar todo el tiempo, no los ven, no saben si están vivos o están muertos, solo dicen que están en un penal, que hay que llevarle paquete. Entonces yo sí creo que el llamado a la comunidad internacional es siempre a que ponga mucho ojo a El Salvador. Movir, sí es cierto que nos han acusado de defender delincuentes, pero lo hemos demostrado con documentos al mismo presidente de la República, hemos hecho visitas a Casa Presidencial, gracias a Dios hemos llegado y hemos tenido una buena recepción de parte del batallón presidencial. Incluso los policías nunca nos han provocado o nos han amenazado que nos van a capturar. Incluso hemos dicho, mire, no cerremos las calles. Entonces yo siento que los policías entienden que la lucha de Movir es justa y es necesaria, porque los mismos policías a veces nos han buscado. Hemos entregado 258 paquetes de personas que son inocentes porque llevan antecedentes penales limpios. No había orden de captura, no habían cometido ningún delito. Personas con constancias laborales de empresas que trabajaban allí de 7 a 5 de la tarde, o estudiantes de diferentes carreras en las universidades, personas que no pueden decir de que eran delincuentes, pues. Entonces, el mismo Andrés Guzmán tiene esa documentación. Yo creo que Andrés Guzmán tuvo un poco de dignidad. Para aclarar un poco, Andrés Guzmán fue a quien el gobierno había nombrado como comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, y que hace algunos par de días renunció. Sí, Andrés Guzmán, con él tuvimos una relación no tan así con frecuencia, pero se comunicaba con nosotros. Nos dijo, ya recibimos el paquete, lo vamos a analizar fríamente, pendientes de la comunicación con el comisionado presidencial. Y lo dijo públicamente que 80 de las personas que habíamos mandado nosotros, de las 258, ya habían sido analizadas y que reunían las condiciones para considerarse, para presumir que eran inocentes y que los iban a mandar a los juzgados para que agilizaran las audiencias. Entonces, creemos que él quiso hacer algo, pero tampoco no hemos visto una liberación grande de ese paquete. Han liberado personas, pero son casos muy aislados. Yo creo que Andrés Guzmán quiso hacer algo, alguna señal de que sí realmente estaba defendiendo derechos y no lo dejaron. Entonces, quizás dijo, mire, me voy antes de que yo también sea acusado de crímenes de lesa humanidad, porque aquí han venido muchos funcionarios de otros países. Incluso nos reunimos con un señor que vino de observador de los acuerdos de paz en 1992, que incluso fue candidato a presidente en Perú, y dice que él estaba preocupado porque el modelo de paz en El Salvador era un modelo ejemplar, y que ahora que esté en un ambiente parecido a como estábamos en los 80, entonces es lamentable, y que las Naciones Unidas tampoco se pronuncie. O sea, debería de pronunciarse, porque ellos tomaron este modelo para poderlo transmitir a otros países, porque fue un modelo donde la Fuerza Armada se sometió al poder civil,
donde se reformó la Constitución. Quizás nunca en la historia del país se había reformado la Constitución como en ese momento. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Hemos retrocedido casi 40 años atrás. Y yo que viví la guerra, yo no quisiera volver a una guerra, porque los que pagan son los jóvenes y son los pobres, son los que mueren en una guerra. ¿Y en las cárceles hoy por hoy siguen muriendo inocentes? Pues la mayoría de gente que estamos reportando no tienen vínculos con pandillas, no tienen tatuajes, son jóvenes. Bueno, ese joven de antier que me reportaron era un vendedor de la calle y estaba estudiando bachillerato, y ahí se mantenía él el estudio. Pero el hecho de ser vendedor ya es una persona indeseable para este régimen. Vivir en una comunidad asediada por la pandilla es sinónimo de que todos los jóvenes son sospechosos de ser pandilleros. Esa es la verdadera realidad de este país. Samuel, muchas gracias por tu tiempo y explicarnos un poco este tema delicado de la situación carcelaria que sigue arrojando lamentablemente muertos hoy en día. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias. A ustedes, gracias por su sintonía. Hasta la próxima, en otra más de Tras el Telón.